¿Cómo vivir como cristiano? Episodio 8. Adoración y medios de gracia. Cuando los cristianos se reúnen para orar en el Día del Señor, participan en lo que con diferencia es la actividad más importante y significativa en el cuerpo de Cristo. El culto es el llamamiento más alto del creyente, es la joya central de la vida cristiana. Son los pastos verdes en los que Cristo Jesús, el buen pastor, alimenta y nutre a sus ovejas. El culto es el contexto espiritual dinámico en el que los poderes del siglo venidero irrumpen en este presente siglo malo. Hebreos 6:5 y Gálatas 1:4. En efecto, a través de los medios de la palabra de Dios, los sacramentos y la oración, Dios es glorificado y sus hijos, a través de la fe, reciben con agradecimiento los beneficios de la redención en Cristo. Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 154. Por lo tanto, es primordial que entendamos y nos dediquemos a incorporar la adoración en el Día del Señor. Los primeros cristianos hacían del culto público una prioridad en sus vidas. Lucas registra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La repetición del artículo definido al final de cada acción es significativa. Indica que se trataba del culto público. ¿Y cuáles eran los elementos constitutivos del culto en los días nacientes de la iglesia? La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Mateo 28, del 18 al 20. La lectura fiel y la predicación de la palabra de Dios son esenciales para el culto efectivo. Pablo escribe a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Luego le encarga a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Todos los pastores e iglesias, sin excepción, están llamados a hacer lo mismo. La prometida de Cristo escucha la voz de su amado en el culto cuando su palabra viva es leída y especialmente cuando es predicada. Romanos 10:17 y Hebreos 4:12. La Biblia es la palabra de Dios segura a la que hacemos bien en prestar atención hasta el regreso de Cristo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, y Primera de Timoteo 3, del 16 al 17. La pregunta es, querido creyente, ¿estás escuchando? ¿Estás asistiendo al culto del Día del Señor con un corazón humilde y enseñable? El puritano George Swinnock comentó que todos en la iglesia pueden oír la palabra, pero pocos oyen a Cristo en la palabra. Nada glorifica más a Dios que el momento en el que sus hijos dependientes se reúnen bajo el ministerio público de la palabra para oír, creer y deleitarse en sus sublimes atributos, sus promesas de amor y sus mandamientos paternales. Además, nada provee un mayor bendición espiritual para la Iglesia de Cristo. Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 155. Los sacramentos del bautismo y de la Cena del Señor también son partes integrantes del culto bíblico. Son señales de las promesas del pacto de Dios cumplidas en Cristo. Las aguas del bautismo representan la limpieza por la sangre de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Hechos 22:16, Tito 3:5. Y el pan y el vino de la comunión representan el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado que llevó la ira de Dios en nuestro lugar.
Mateo 26, del 26 al 28. A través de estas señales visibles, el Espíritu Santo nos asegura poderosamente que Dios nos da la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz. Catecismo de Heidelberg, pregunta 66. Dios crea y nutre la fe a través de la predicación de la palabra y la confirma en los sacramentos. La oración, el tercer aspecto innegociable del culto bíblico, es la respuesta humilde y agradecida de la Iglesia al Evangelio. Salmos 103, del 1 al 5. Guiada por el ministro o los ancianos, la oración en el culto es la respuesta de corazón de la Iglesia, hablado cantada a la majestad soberana y la gracia de Dios. El culto del Día del Señor no es una actividad ordinaria. De una manera extraordinaria, el culto bíblico glorifica a Dios y santifica al creyente. Por lo tanto, en el día de mercado del alma, asistamos fielmente al culto con un corazón preparado y una fe expectante. Hebreos 10:25. Ve con un corazón que está ansioso y dispuesto a exaltar el nombre del Señor y a recibir todos los beneficios espirituales que tu Padre Celestial te ofrece en Cristo. En el próximo episodio, la comunión con los creyentes.